Cayeron los punteros Colo-Colo y Coquimbo y Universidad de Chile se va al fondo de la tabla. Accidentado final de la Fórmula 1 en Australia, pese a la lluvia volvió a ganar a Ayrton Senna. El chileno Cristian Bustos, presente en nuestro estudio, nos cuenta su actuación en el Ironman de Hawái. Les presentamos esta noche a la única mujer que practica el motocross en Chile. Es una lolita de 14 años. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un Deportivo. Hora. ¿Esta es la hora, don Pedro? ¿22 falta? Por ahí, sí. ¿Por ahí? Bueno, no quiere decir. Le está fallando el cacharrito, pero por eso nos atreve. Tenemos cosas muy importantes. Tuvimos los titulares y como es habitual, comenzamos bien de fondo con el titular largo. ¿Qué es lo que es? La Vuelta de Chile número 16. Luego de intensa faena, un soviético se lleva los galardones del vencedor. Segundo año consecutivo, gran equipo, fuera de serie. Roberto Muñoz, entrevistado, dijo, ¿qué tal el equipo soviético? Fuera de serie, estupendo. Vamos a ese titular largo con Poncho Pérez. Espectacular término tuvo hoy en pleno centro de Santiago la versión 16ª de la Vuelta Ciclista de Chile. La última etapa fue ganada por el chileno César Duzán, del equipo Pilsener Cristal. Pero la atracción de toda la prueba fueron sin duda los pedaleros rusos que ganaron en la clasificación individual. Por equipos, la sexteta de la compañía de teléfonos obtuvo el primer lugar. Esta noche el balance final de la competencia ciclista en Zoom Deportivo. Tenemos un hombre muy importante invitado esta noche. Voy a decir de inmediato, siempre le dejo a Pedro que lo presente porque ahora le toca, claro que sí, le toca el turno al fútbol de inmediato con los goles, con las mejores acciones para conseguir tantos y con el mejor gol y con el invitado. Es Cristian Bustos quien está esta noche con Pedro y creo que se engalana Zoom Deportivo con esta visita a Pedro. La semana pasada tuvimos al bicampeón panamericano de la bala y hoy tenemos quizás si el deportista que ha cumplido la faena a nivel internacional más destacada del año. No sabemos cómo definirlo, si el Ironman o el Superman. ¿Quiere que le cuente? Yo lo quiero interrumpir. Claro que sí. Pongámosle Superman. Yo le estaba preguntando cosas. Fíjese que él corrió la Vuelta de Chile, que acabamos de dar el titular largo. El 89 salió 22º, 22. Un hombre que no es especialista en ciclismo, pero de todas formas cumplió maravillosamente bien. Y ha corrido varias veces el maratón y en Frankfurt salió quinto y puso 2:19, un tiempo realmente extraordinario. Eso para inflar un poco más a un hombre que no necesita ser inflado. Hay que preguntarle a Cristian, por ejemplo, que viene llegando, ¿y por qué decimos la gran marca del año? Porque él viene llegando del Ironman de Hawái, que es el triatlón más importante del mundo y fue noveno entre no sé cuántos centenares de participantes, está entre los 10 mejores del mundo. Así que es una actuación brillantísima. Pero queremos, Cristian, que al momento de presentarlo nos vaya contando qué es esto del Ironman, en qué consiste, cuántas horas dura. Por ejemplo, ¿cómo parte la competencia? Bueno, primero que nada, buenas noches. Es una carrera que se hace en la isla grande de Hawái. ¿Cuántos participan? Compiten 1.400 competidores, en los cuales... ¿Son los mejores del mundo? Los mejores del mundo están seleccionados por carreras que se hacen alrededor del mundo. Y bueno, son 1.400 competidores y la carrera para los primeros lugares dura 8 horas 20, 8 horas y media. O sea, es un día entero de trabajo, están todo el día compitiendo. Entero. Sin parar. Y para lo último son alrededor de 16, 17 horas. Sin parar. O sea, hay atletas que están casi un día completo participando. Correcto. 16, 17 horas. 16, 17 horas. ¿Qué es la primera parte de la competencia? Bueno, se parte con 3.900 metros de natación. 4 kilómetros. 4 kilómetros. Son para los primeros lugares terminan en 52 minutos en el océano y algunas
Bueno, este año tocó bastante corriente, bastante movimiento en el océano y eso dificultó un O sea, poco hay olas los que van en tiempos. contra y todo el asunto. Correcto. Y bueno, la natación cuesta mucho nadar al comienzo porque son 1.400 competidores que todos están tratando de salir primero y se pegan, se golpean mucho. Todos se tiran al agua juntos. Claro, la partida del agua, y del agua empiezan a nadar todos juntos. En la playa, se tiran ahí en la playa, se tiran al agua, ¿no es Sí. verdad? Dentro del agua. Claro. Dentro del agua. Salen corriendo por la playa y ¡pum! La zambullida. Correcto. No, la partida es dentro del agua. Ah, dentro del Están agua, todos en ya. el agua y Ya. cuando dan las 7 de la mañana del día sábado 19... ¿Está muy fría el agua? No, es una temperatura bastante agradable. Después de los 50 y tantos minutos de la natación, ¿qué es lo que viene? Bueno, después de los 4 kilómetros de natación, vienen los 180 kilómetros de ciclismo. ¿Cuánto? 180 kilómetros de ciclismo. O sea, es más largo que una etapa normal de la vuelta ciclística. Más largo. 180 kilómetros. Sí. ¿Y el recorrido es sinuoso? Sí, bueno, Hawái se caracteriza por tener un clima muy caluroso Claro. y muy húmedo. Nosotros corremos con una temperatura de 38 grados aproximadamente y un 100% de humedad. ¿Es un circuito Lo que- alrededor de la isla? Es ida y vuelta. Ya. Lo que dificulta la humedad y la temperatura dificulta mucho el buen desempeño de los atletas. Así que cerca de 5 horas la bicicleta, más o menos. Sí, para los primeros lugares 4:45, yo hice 4:54, que es un excelente tiempo, el mejor tiempo realizado en personal. Y Entonces, perdone, llevamos 5 horas de ciclismo más 1 hora de natación en el mar. Y después llevamos 6 horas y viene el maratón. después de eso vienen los 42 kilómetros maratón, que, bueno, 42 kilómetros, solamente ya correr 42 kilómetros es bastante pesado. Y, bueno, durante la etapa del ciclismo uno se va alimentando para no deshidratarse y para que no se produzca una hipoglicemia, que en el fondo es una carrera tan larga que tiene que ir alimentándose para no desfallecer del intento de correr el Ironman. El año pasado yo no pude finalizar por un problema de la columna, estaba muy bien preparado, pero este año... ¿Usted iba entre los 10 primeros, 12 primeros cuando abandonó el año pasado? 13, 13, para ser exacto, 13. claro. Y fue muy triste porque el año pasado fue justamente el día de mi cumpleaños, pensaba tener un gran presente, pero lamentablemente sucedió todo lo contrario. Bueno, Y ahora quedó conforme con el 9º lugar, estar entre los 10 primeros mejores del mundo, entre los 10 mejores del mundo, ¿o esperaba algo más? estoy contento, pero no estoy conforme. La verdad que yo tenía la secreta ambición de estar dentro de los 5 primeros y había trabajado para estar dentro de los 5 primeros, pero bueno, Pero el próximo año ya puede estar entre los mejores 3 o 4 del mundo. empeño le vamos a hacer, creo que por empeño no me he quedado. Bueno, como estábamos hablando del ciclismo, Ya. natación, bicicleta, después vienen los 42 kilómetros de trote, que también, al igual que el ciclismo, es por un recorrido con mucha subida y mucha bajada, y especialmente la bicicleta es una parte que se dificulta mucho cuando ya van 90 kilómetros, empieza el retorno y empieza el viento, ¿ya? Que es un viento pero realmente impresionante y hay que meterle con mucho corazón también. como Al me margen dijo- de tener piernas y buena preparación. hay que concentrarse mucho para poder finalizar la etapa del ciclismo bien y después empezar a correr sin ningún problema. Un amigo me dijo en Estados Unidos, Cristian, cuando vayas en el ciclismo y empiece el viento, tú tienes que decir I love the wind, amo el viento durante la bicicleta. Sentirse que el viento es parte de uno y mientras más viento haya, mejor se tiene que sentir. La concentración importante para salir adelante. Nosotros vamos a conversar de nuevo con Cristian cuando presentemos los goles dentro de un momento, porque en el orden del programa, en el orden de la pauta, tenemos otra nota antes de ir a los goles, ¿no es verdad, Sergio? A propósito de concentración y de jóvenes, vamos a tener una nota que se trata de la selección sub-23 que está entrenando y que tuvo tan buena actuación el otro día, ganándole a Ranger en Talca. Un reportaje hecho por el equipo de Zoom Deportivo de estos muchachos, donde colaboró el periodista Hugo Marcone. Veamos de inmediato esa nota a los sub-23. Con la mente puesta en Barcelona 92, la selección preolímpica de fútbol inició su trabajo en Talca. La ocasión era propicia.
Rangers cumplía 89 años de vida. Sobre el campo, de uniforme blanco, los seleccionados menores de 23 años de edad. La mayoría desconocidos juveniles, pero varios con suficiente fútbol profesional en el cuerpo. Como Juan Castillo, delantero de La Serena, que está convirtiendo ahí el primer gol a los 37 minutos de juego. En el segundo tiempo, Rangers consiguió empatar tras buena definición de Marco Garrido. Veamos el gol. Y claro, después del gol, el consabido y tradicional abrazo. A los 68 minutos de juego, José Luis Sánchez define la boca del arco y pone el 2-1 de la sub-23 sobre Rangers. Pero las emociones continuaron. 2 minutos más tarde se produce un dudoso penal contra la selección, que será desperdiciado por Juan Uvilla. Sigamos observando algunas jugadas de este encuentro, en que el joven seleccionado tuvo otras ocasiones de marcar, pero los postes lo impidieron. Van a ver ustedes varias acá. Ahí tenemos uno. De este grupo de nuevos valores quisimos rescatar 2 exponentes de categoría para presentárselos en la intimidad. Otro palo. Ellos son Cristian Ready, defensa de Osorno, y Esteban Huevito Valencia, volante de Universidad de Chile. Desde hace 3 semanas, una pequeña revolución se vive en este barrio de San Miguel, donde vive el Huevito Valencia. Esteban está en el primer equipo de la U y en la selección nada menos. Mira, vivo con mis padres y con mis 2 hermanos y más mi abuelita también que vive en la casa. Y terminé de estudiar el año pasado 4º medio y ahora estoy un poco dedicado al fútbol. ¿Qué dicen tus padres? ¿Están orgullosos? Mira, por supuesto que sí, muy orgulloso porque después de tantos años he llegado yo creo que al punto culminante que puede tener un futbolista, que primero llegar al primer equipo del club y ahora una selección, así que es muy motivante para mí. Una emoción similar se registra en el hogar santiaguino de Cristian Ready, la casa de sus abuelitos maternos. Que Cristian sea seleccionado es una alegría que compensa la reciente ceguera por enfermedad de su abuelo. La verdad, muy contento, muy alegre. Mis papás, mis hermanos, mis abuelos acá en Santiago, mis tíos, todo. La verdad es que uno se tiene que entregar por ello, porque detrás de uno piensa que están los papás, están esperando que uno le vaya bien, los mis mismos tíos acá en Santiago. Entonces uno tiene una responsabilidad bastante grande porque para que lo sigan apoyando, ya que están muy contentos. Las historias de Esteban Valencia y Cristian Ready apenas comienzan, como la de muchos de sus compañeros de la selección sub-23. Creemos que tenemos un buen grupo de jugadores y logramos trabajar bien y hacer todo muy concentrado y con un espíritu nacionalista que a veces nos hace falta. Deberíamos pelear palmo a palmo el cupo por ir a la Olimpiada. Interesante, muy buena suerte, bastante atrevido lo que dice Salah, pelear palmo a palmo, no dice ganar, dice pelear, que me parece muy bien. Goles vivos de los sub-23, vamos ahora sí, Pedro, a los goles de la fecha. E invitamos entonces a Cristian Bustos para que elija el mejor gol de esta jornada. Cristian, su responsabilidad en los instantes en que me dicen así, pues, ¿no es verdad? Que toque el bandoneón. Ahora sí que está todo listo. Ahí ya no vamos a tocar el bandoneón porque vamos a arrancar con la victoria de Concepción por 1-0 sobre Antofagasta. Partido jugado anoche en el norte. Ahí está Marco Cornés, el arquero de Antofagasta. Y es Concepción el que convierte a través de Ardiman a los 35 minutos. Sorprendido al segundo palo Cornés, la aparición casi en la raya de Ardiman y buena victoria para Concepción por 1-0. Otro equipo penquista, pero que jugando en casa le gana a Osorno, a uno de los colistas del campeonato, al subcolista para ser exactos. Fernández Vial hace pocos goles, pero suma muchos puntos. Ya está en una zona absolutamente tranquila de la tabla, pretendiendo ahora ir a la liguilla de Copa Libertadores. Un equipo complicado para cualquiera. A los 42, Amati, el 1-0, el único gol del partido. Fernández Vial sobre Osorno, reiterado en pantalla.
y saltamos a Valparaíso, donde el equipo de Hernán Clavito Godoy, Wanderers, cayó ante Palestino por 1-0. Salió con muchos afanes el cuadro porteño, presionó en los primeros minutos. Sin embargo, Castañeda, quien había ingresado en reemplazo del lesionado García, anotó a los 35 minutos el único gol del encuentro. Arbitraje de Hernán Silva para la victoria de Palestino como visita en Playa Ancha ante Wanderers. Cuenta mínima. En la cuarta región, hasta ahí nomás llegamos, parece. Cuenta mínima también. Pues, Claro, La Serena ganó por 1-0 con un gol de Eric Lecaros. que hace muchos goles. Vamos a ver si ahora sí quiere. Ahí hay un penal. Hay un penal a favor de Cobresal. Sergio Vázquez sanciona, ejecuta el peruano Fidel Suárez y la manda afuera. La alegría de la gente de La Serena. Y la alegría se ratificó a los 42 minutos del segundo periodo, cuando aparece Eric Lecaros para marcar el 1-0. Eric Lecaros, autor del único gol del partido. Ahora estamos en la tarde de día domingo y la derrota de la U en casa. ¿Cómo se pierde este gol el Pepe Castro? Aún no lo podemos explicar. Yo creo que él tampoco. Lo cierto es que la U presionó mucho, tuvo variadas oportunidades para convertir, pero el que hizo los goles fue Everton, con uniforme de color blanco, con uniforme muy parecido al de Palestino, al que usa Palestino a veces. Ahí está Pedro Pablo Díaz. Qué bien desfile, ¿eh? Muy bien Pedro Pablo Díaz a los 22 minutos. En el segundo tiempo, Pedro Pablo Díaz tuvo varias oportunidades. Aquí reclama penal de Alex Martínez y después continúa con una linda jugada y los problemas que se suman para la defensa de la U. Y Juan Carlos Guarda sobre el final, el 2-0. Este partido fue muy bonito, el de la Católica con la Unión Española. Miren ustedes cómo dominaba la Unión en el primer tiempo. En medio de ese dominio, ahí Aníbal González provoca una excelente intervención de Pato Toledo, una de las figuras del partido. Aquí está el penal, ¿eh? Aníbal Tunga González, se le sanciona mano a Contreras, Imperatore muy cerca da el tiro penal y el Tunga González con una certeza, con una precisión magnífica para convertir en 1-0 a los 14 del segundo tiempo. Fabián Estay en la réplica a los 22 del segundo periodo. El Coque pivotea, aparece Estay para convertir. Es el 1-1. Gran público en San Carlos, festejo cruzado en las tribunas. La Unión sigue jugando bien al fútbol. El Tunga González, un problema sin solución. Qué buena la maniobra frente al peruano del Solar. Excelente el Pato Toledo. Y aquí viene el pelotazo de Estay, como en la juvenil del 87. Y Tupper con esa derecha cruzada, que bien amortigua cuando recibe Tupper para dejar el marcador 2-1. Y ahora O'Higgins le gana por 1-0 a Colo-Colo en Rancagua. Son imágenes varias de este partido. Estamos en el primer tiempo, donde hubo muy poca llegada sobre los arcos. Colo-Colo agrupando mucha gente en defensa. Con mayor volumen ofensivo, el equipo de O'Higgins. Por ahí está Mendoza, con muchas ganas ante su público, ante su gente. Es de Graneros Mendoza. Siempre en el primer tiempo, el típico pivoteo de De Luca,
y Carreño, ex Colo Colo, buscando. Siempre muy sólido, muy atento, José Daniel Morón. Estamos ahora en el segundo tiempo. Ahí está la expulsión de Margas. Arbitraje de don Carlos Robles. Puede ser para las polémicas, cómo se enoja el Chano, el flaco Garrido. Morón también. Lo echa atrás a Garrido y se pone a discutir él. Pero lo cierto es que Margas se va, expulsado. Con 10 hombres el equipo de Colo Colo. Y ahí tenemos la jugada previa al gol. Garrido se queda, se la roban desde atrás. 25 metros el zapatazo impresionante de Retamar y el 1-0. La victoria de Cobreloa sobre Coquimbo en el norte. Observen este autogol. Curioso, por decir algo. Le gana a Bustos limpiecito Muñoz, ¿ah? Jorge Muñoz cabecea contra su propio arco de un modo casi singular. Él pretendió tirar por sobre el travesaño y hace el gol. Es autogol clarito de Muñoz a los 24. En el segundo tiempo nos encontramos con el infaltable Fantasma Figueroa, quien ya llega a 16 goles y se pone a tiro de cañón. Ese es el gran anticipo ofensivo del Fantasma. 16 el Fantasma Figueroa, 17 Almada y Martínez. Y esta es una hermosa jugada. Observen ustedes. Fútbol colectivo, fútbol lleno de creatividad, de talento para el gol de José Ortega. El 3-0, cuando Coquimbo bajaba la guardia en Calama. Y Camilo Pino cierra el festejo en Chuqui, en el desierto de Calama. 4-0. Cobreloa 4, Coquimbo 0. Don Cristian, ¿cuál fue el gol que más le gustó a usted? El tercero de la Católica, el de Tupper. El segundo de la El Católica. segundo. Usted de la Católica parece. Pero ¿eh? por supuesto. Claro. Si por eso elige el gol de la Católica, le quería dar 3 goles. Ah, se le nota, yo no tenía idea, pero se le nota que es de la Católica. Así que el segundo gol de Tupper, el mejor Sí, de la fue una- jornada. Fue una jugada individual bastante estratégica Ahí está. y fue un taquito muy lindo. Yo creo que lo considero porque Qué bien. fue un taco perfecto. Oye, ¿y se portan bien los de la Católica con usted? Pero por supuesto. ¿Se ponen? Sí. Ya. Eso es muy importante. Lo más importante, que tenga respaldo de las empresas privadas para poder seguir adelante con el triatlón, porque lo queremos entre los mejores del mundo. Aquí viene Bárbara, muy rápida, muy apuradita esta noche, con los premios, con los regalos de Adidas, para entrenar en Estados Unidos un producto de la industria nacional que yo creo que nos va a enorgullecer cuando se lo muestren los norteamericanos, Cristian. Eso pienso. Perfecto. Muchas gracias por haber venido y ojalá que lo tengamos con mejores triunfos en el próximo año en Zoom Deportivo. Muchas gracias. Y la verdad que yo también, francamente, espero lo mismo, estar el próximo año, estar dentro de los 5 primeros en el Ironman de Hawái. Bueno, no tan solo en la meta de Hawái, porque pensar solamente en una carrera Entre los 5 mejores del es mundo. una locura pensar solamente en una carrera, Exacto. porque se pasan 6 meses entrenando y al final viene una enfermedad, una lesión. Creo que durante el año tienen que haber unos 3, 4 objetivos clave. Y ahí tiene que estar Cristian Busto entre los mejores. Sergio, hemos tenido un gran invitado, un gran campeón del deporte chileno. Orgullo de todos nosotros. Bárbara Fernández, de la Escuela de Modelo de Gabriel Muñoz, fue quien le trajo el regalo, por cierto, a Cristian Busto. Vamos a la tabla de posiciones luego de efectuada esta fecha en primera división. Colo Colo va en primer lugar con 33 puntos, mantiene sus 3 de ventaja sobre Coquimbo, que va segundo. Empatan en la tercera posición Católica y O'Higgins. Luego en quinto lugar Cobreloa de Concepción con 26, muy cerca de lo que tiene 28. Los dos anteriores tenían 28. Antofagasta y Fernández Vial 25. Everton 22 con su importante victoria hoy día frente a Universidad de Chile. Y ahí está la complicación. En el puesto 12º, Universidad de Chile, Cobresal y Unión Española,
por estricta diferencia de goles, 18 puntos, Osorno tiene 16 puntos y Wanderers tiene 15 puntos. Así está entonces la tabla de posiciones luego de terminada esta fecha. La próxima va a ser muy quemante, muy importante. Hagamos el primer alto y volvemos con las jugadas polémicas, entre otras cosas. Prometimos las jugadas polémicas de inmediato. Pedro Carcuro y el profesor, el gran profesor. ¿Cómo anda la cosa, don Mario? Mario Gaxic. Profesor, tranquila la jornada, ¿eh? Una jornada bastante tranquila, lo que es un aliciente para la... Exactamente. Y cuesta encontrar jugadas polémicas, lo que es bueno para el fútbol. Arrancamos de inmediato, señor director. A ver qué pasa con ese penal que pudo haber puesto en ventaja a Cobresal sobre los cerca de los 30 minutos del segundo tiempo. ¿Le parece penal, profesor? No me parece penal, Pedro Carcuro, porque en cámara lenta va a demostrar. La verdad es que el número 11 de Cobresal es muy livianito, Cristian Bravo, y van a ver ustedes el gesto que hace el número 5, el jugador Danilo Chacón, levanta los brazos para no tocarlo, para anteponerse, y en ningún caso para hacerle infracción. Y en el número 2, Guillermo Barrera, que viene atrás, ni siquiera lo toca, que pudiera haberse pensado que le hace una zancadilla. La verdad es que el jugador lo gana en carrera, van a ver ustedes al llegar al área, le gana en carrera el número 5, se antepone, levanta los brazos para ir antes que la pelota, golpea por detrás Cristian Bravo y cae, engaña al juez del partido, Sergio Vázquez, en una jugada muy difícil de controlar, pero que en realidad no fue penal. Vamos a la expulsión de Javier Marga, que provocó airadas reclamaciones por parte de los jugadores de Colo-Colo. ¿Le parece bien expulsado Margas? Me parece bien expulsado, Pedro, porque la verdad es que mucha gente cree que solamente saltó sobre el jugador. Pero ahí están reclamando, Lizardo, Garrido, Morón los contiene, pero vean ustedes, la reiteración en cámara lenta. Cuando salta el jugador Margas por detrás, ven ustedes el brazo izquierdo de Margas, le da un codazo en el rostro a Carlos Gustavo de Lucas, que no está fingiendo ni teatralizando la actitud. O sea, él recibe el golpe, ahí va. Ese es el golpe que le da Margas al jugador. Ahí va, el codazo hacia atrás y la infracción del jugador que se ganó la expulsión. Muy bueno la revisión de la jugada por parte del profesor. El penal que favorece a la Unión Española, ¿es penal o no, profesor? Bueno, dicen que toda mano dentro del área es penal, pero también hay que tener en cuenta el verdadero gesto técnico o la acción del jugador. Yo pienso, sinceramente, de acuerdo a como yo entiendo el fútbol, como me ha gustado el fútbol, pienso que es una jugada totalmente fortuita. No hay una intención del jugador Leonel Contreras de poner las manos, como van a ver ustedes. Aquí, incluso en esta jugada, se libra Daniel González con Toledo de una infracción, tira, y ahí va el jugador que le da casi un poco en el pecho, un poco en la mano, pero en ningún caso con una intención de parar con las manos en la pelota. Vean ustedes ahí a 2,5 metros y le da prácticamente en parte del brazo sin querer poner intencionalmente las manos. Aquí hay un gol que se pierde Percudani sobre el final del partido, va a dar la pelota en el palo, pero la gente de Unión reclamaba posición de adelante. Y felizmente no fue gol porque la gente habría reclamado quizás cuánto más, pero es una jugada totalmente reglamentaria. Ahí está Concha y Rivera reclamando la posición de adelanto supuesta de José Percudani. Pero vean ustedes, cuando la juega el jugador, vamos a reiterar, cuando la juega el jugador Tupper, miren donde está recién, lo gana a la espalda de Rivera, lo jugada legítima. Y hay penal de Iván Herrera al chico Marcelo Jara cuando comenzaba el segundo tiempo, profe, en el partido entre la U y Everton. Claro, esta es una jugada bastante controvertida. A mi juicio hay un penal del jugador número 2 de Everton, Iván Herrera, en contra de Marcelo Jara. Cuando el jugador se lanza a los pies y no le da la pelota y produce una zancadilla, ahí la levanta incluso la pierna al jugador Marcelo Jara, ahí cuando quiere recuperarla se levanta y lo bota. Es una acción realmente, vamos a reiterar, la primera acción es la que a mí me impresiona como penal, esa, ahí no le da la pelota, pero deja las piernas para que se tropiece el jugador Marcelo Jara, la levanta incluso para que se tropiece el jugador, produciéndose la infracción, una zancadilla que el reglamento en la actualidad ordena sancionar como penal.
Y aquí la gente de Everton reclamó penal, el propio Pedro Pablo Díaz. Claro. La pelota le regó, parecido a lo de la Católica. Es muy parecido a la acción de Marcelo, del jugador Aníbal González con Leonel Contreras, pero vean ustedes las manos acá del jugador ahora, el jugador Alex Martínez. ¿Le pareció penal a usted? A mí me parece penal porque es distinta la acción de las manos. Miren ustedes, él pone las dos manos por delante para parar la pelota, lo que indiscutiblemente ahí le queda la pelota incluso debajo del brazo, produciéndose la infracción, a mi juicio, en ese caso intencional. Así que si el jugador intenta proteger el cuerpo, así como lo hace Martínez, es penal en ese caso. ¿Verdad? Exactamente. Perfecto. Gracias, profesor. Estaban suaves las jugadas polémicas hoy. Están suaves, pero muy, muy interesante. Lo que sí no estuvo muy suave fue muy importante lo que pasó en segunda división. Les vamos a brindar un partido que es interesante. Temuco de local con Magallanes. Temuco quería ganar, pero no fue así. Vamos de inmediato a las imágenes. 4.690 espectadores. Estamos en el primer tiempo. Y Magallanes es el que está de camiseta roja. José Manuel Pérez, el argentino, que estuvo en la U, abre la cuenta a los 11 minutos. La gente grita gol, pero ahí sí que es gol. A los 37, Jaime Matamala, tras el rebote en el horizontal, deja el 1-1. Luis Alegría a los 43, terminaba el primer tiempo, ventaja para la visita. Magallanes 2, Temuco 1. Se cobra penal a favor de Temuco. Hay protestas de la gente de Magallanes. Nelson Sandoval, el chico que está en la sub-23, colocolino a préstamo en Temuco, consiguen a los 44 minutos del segundo tiempo el partido terminado y ya perdía el cuadro local y consigue el empate 2-2. José Castillo, el arquero de Magallanes, muy indignado, no pueden llamarlo a terreno. Finalmente hubo 4 expulsiones. 2 de Magallanes, Castillo y Arenas, y 2 del equipo de Temuco, Araya y Torres. Sumamente elegante Lucho Santibáñez. ¿Lo vieron? Un traje precioso. Él fue para poner calma. Así es que terminó esto, su buena pelotera, la fuerza policial entró con perritos incluidos y al final todo se tranquilizó. Un empate que se lo sacó del buche Temuco, no es bueno siendo local, pero dada la circunstancia, bastante bueno. El motocross es una disciplina absolutamente masculina para hombres, porque es riesgosa, es complicada y todo eso que usted bien conoce y bien sabe y bien observa cuando ustedes ven algo de motocross. Pero hay una mujer en nuestro medio muy importante que hace esta disciplina, la hace en gran forma, que vale la pena conversar con ella. Nancy Faría fue y sondeó este hecho bastante inusual, una mujer que hace motocross. Todas las mujeres amamos la naturaleza, nos gusta estar al aire libre y nos gusta tener un poquito de emoción y de riesgo en la vida, pero no todas estamos dispuestas a practicar el motocross, porque lo consideramos peligroso y porque nos da susto. Así me lo dijo la única mujer que compite en motocross en este país. Se llama Michelle Collier y tiene 14 años. Hace 1 año y medio que empezó con las motos y esta temporada está 8ª en el ranking nacional. Empecé porque mi hermano tenía una moto, entre enduro y calle, y yo empecé por ahí andando, después me gustó, entonces convencí a mi papá para que me comprara una moto y me compré una 4 tiempos. Michelle corre en la categoría 85 centímetros cúbicos con edad hasta 15 años. Aunque este año su moto ha fallado y le ha impedido participar en las 7 fechas corridas hasta ahora en el campeonato nacional, sus intervenciones son bien recibidas por sus colegas competidores. Es difícil encontrarse un entrenador así que se dedique a una sola persona, pero creo que todos me han ayudado y me siento bien porque me han ayudado harto los corredores grandes, eso. Entrena 2 o 3 veces por semana y sábado y domingo practica en el cerro que está cerca de su casa. A los 14 años ya dejó costumbres propias de su edad y su sexo. Ya no hay ídolos de la música o del cine. Casi solo está la moto, tema en el que toda la familia se involucra.
A los 14 años, Michelle sabe asuntos que no son del dominio femenino generalizado, como tiempos, categorías, las diferencias entre un motor y otro. Y sabe tanto que se atreve a ser profe por un rato. El motocross parece sencillo. El aire en el rostro, la velocidad. Sobre la moto está todo para ellos, donde para el resto no hay casi nada. ¿Por qué crees tú que hay pocas mujeres, o mejor dicho, ninguna mujer en el motocross? Bueno, creo que porque todos piensan que es un deporte peligroso. Y bueno, los que corren en cross sabemos que no es un deporte tan peligroso como parece. Tiene muchas medidas de seguridad. Aparte que, bueno, yo creo que por el permiso de los padres que no las dejan correr. Michelle quiere llegar el próximo año a estar entre los 5 primeros de Chile. Así de bien está corriendo en esta carrera contra puros hombres. Y aunque a veces se siente un poco sola, es grato para ella ser la única. Que hubiese mujeres, yo creo que sería bueno por una parte y por otra no. Por una parte sería bueno porque si hubiera alrededor de 5 mujeres se podría formar una categoría y correríamos todo a un nivel parejo. Pero por otra parte no, porque se perdería el sentido de ser la única mujer que corre. Zoom Deportivo quiso reportear a la única mujer que corrí y mi hijita linda se cayó, Nancy Faría, por Dios, qué golpe se dio y sin casco, qué pena. Hagamos un alto y regresamos con más Zoom Deportivo. Alejandro Schmauk, doctor, no, en mecánica, en automóviles, claro que sí, en Fórmula 1, usted sabe una barbaridad. La última prueba del campeonato de Fórmula 1 este año, Adelaide, Australia, ganador el de siempre, Ayrton Senna. El comentario de Alejandro Schmauk. Efectivamente, un ganador repetido, pero la carrera con condiciones muy especiales se largó con una lluvia torrencial, con presión de los pilotos por no largar la prueba. Realmente las condiciones no estaban para poder correr y así se ratificaría un momento después porque hubo que suspender la carrera cuando solamente se habían completado 15 vueltas. La grilla nuevamente es la pole Ayrton Senna, que pese a haber ganado el campeonato no pierde la costumbre de hacer la pole position. Segundo su compañero de equipo. Tenemos imágenes de lo que fue esta carrera, en todo caso un diluvio. Ahí tenemos justamente su compañero de equipo Berger en la segunda posición y más atrás los Williams. Ya desde la largada Ayrton Senna toma la punta en condiciones muy exigidas, como podemos ver, pero es importante una carrera con lluvia ir adelante porque al menos no tiene el problema de visibilidad que tienen los coches que vienen más atrás. Nigel Mansell intenta amagar las posiciones de Senna y vemos cómo lo sigue. Un trompo de Nelson Piquet que venía en los lugares puntuales en ese minuto. Sigue la disputa entre Ayrton Senna y Nigel Mansell. Vemos cómo banderas amarillas agitadas llaman la atención sobre un choque entre dos vehículos. Justo alcanza a esquivarlo Mansell con visibilidad bastante reducida. Otro trompo, ahora de un Minardi, el de Martini. Vemos cómo Alboreto lo logra esquivar. Realmente las condiciones eran ahí la reiteración del impacto de Martini contra la muralla. Las condiciones sin duda que eran muy exigidas y esta situación llevaría a que sobre la vuelta 15 vemos los lugares siguientes, a Patrese. Vemos como Patrese incluso lleva en el fondo su auto arrastrando un alerón de algún auto que se había estrellado previamente. Y aquí el momento clave cuando se va afuera Nigel Mansell, se estrella con violencia contra el muro. Berger es ahora el que hace un trompo, logra esquivar los muros y seguir por un poco más en carrera. Y ya Ayrton Senna se señala a los directores de la prueba de que esto no puede seguir, el campeón del mundo puede de alguna manera hacer este tipo de presiones, los dirigentes lo entienden así, incluso para extraer del auto a Nigel Mansell, que aparentemente tenía una fisura en un tobillo, veíamos cómo lo ayudaban a subirse a la ambulancia. Un término de campeonato en que la carrera se suspendió, como decía, a las 15 vueltas, todos tienen medio puntaje, un término de campeonato que no hizo más que ratificar el buen momento que pasa Ayrton Senna, la madurez que ha alcanzado, porque esta misma prueba con lluvia en otras ocasiones él la habría corrido hasta el final y ahora hacía amagos de retirarse, presionó para que la carrera no se hiciera, lo que demuestra que el cambio de actitud que ha tenido y que
lo ha llevado a coronarse nuevamente campeón. Un hecho importante, yo creo, destacar es que después de una década no participó en un Gran Premio de Fórmula 1 el que fuera el gran profesor Alain Prost, dado de baja del equipo Ferrari en el transcurso de la semana. No renunció, lo echaron, y fea la palabra. Se rescindió el contrato de alguna manera, no en buenos términos. Lauda dice en un cable hoy día que debería retirarse, no competir más. Ideas de Lauda, un gran piloto. Digamos, a propósito de esto, que nació el 21 de marzo del 60, tiene 31 años y 33 victorias, 60 pole, récord absoluto. Y en las 33 victorias está implícita la intención de agarrar a Prost, que tiene 44. Nadie ha ganado más carreras que Alain Prost con 44. Tricampeón, 88, 90 y 91, 126 grandes premios. ¿Cómo fue su campaña de este año? 7 primeros lugares, pudieron ser 8 porque le regaló en Suzuka el primer puesto, no es verdad, que se lo regaló a Berger. Así que 7 primeros lugares, 3 segundos, 2 terceros, 1 cuarto y 1 quinto, con 14 actuaciones con puntuación. En 2 ocasiones, en 2 oportunidades, Canadá y Gran Bretaña, no sacó puntos. Iba para sacar, pero por unas cosas de mal control desde los pits, quedó en pana de benzina en las 2 oportunidades. Así es que esta es la historia del gran hombre que hoy día se ha clasificado ganador del Gran Premio de Adelaida. Tenemos más deporte, nacional, internacional, el noticiero que prepara siempre para ustedes Jorge Eve. Así es, muchísima actividad en el deporte nacional y muchísima actividad también en el deporte internacional. No vamos a incluir en este resumen el ciclismo porque la Vuelta de Chile merece un capítulo aparte. De inmediato entonces con las imágenes de las actividades deportivas de fin de semana. Comenzaron en el gimnasio del Club Providencia, donde numeroso público pudo disfrutar del Campeonato Internacional de Bádminton. Equipos de Perú, Indonesia y China, al margen de representantes nacionales. Ganador en la categoría individuales internacional, el chileno Claudio Martínez. Y el dobles, el que vemos en pantalla, el triunfo correspondió a la pareja chileno-peruana, integrada por Enrique Carulla y Hugo Salinas. El bádminton también tuvo su expresión el fin de semana. Y en el Autódromo de Vizcachas se realizó el Campeonato Nacional de Karting. Resultados más importantes: en categoría infantil, primer lugar para Felipe Becerra. En la categoría internacional, la victoria para otro Felipe, Comparini. Y en la categoría Yamaha, la categoría más importante de la carrera, la victoria correspondió a Oscar Touja. El karting, una actividad donde se inician muchos de los grandes pilotos de las distintas fórmulas internacionales. Y en el Club San Cristóbal se realizó la Copa Fernando Prieto en la temporada de polo primavera 91. En la final Serie C, el triunfo correspondió a Lago Ranco sobre Doñihue por 6,5 a 6. En la final Serie A, Santa María de Manquehue aventajó al representativo de Royal Guard por 13,8. Todo esto en el Club San Cristóbal. Y el patinaje artístico tuvo en el gimnasio Quilín, en la comuna de Macul, su máxima expresión con el 4º campeonato internacional de patinaje artístico. Representantes de Brasil, la presencia de 2 españolas que obtuvieron 3er y 4º lugar en los campeonatos europeos categoría juvenil. Y el bowling tiene actividad. Mañana finaliza el campeonato de bowling minuto 90 que se efectúa en el Centro Recreativo Bowling Pau. En este campeonato participan integrantes de equipos de fútbol de primera división. Ahí vemos al Coque Contreras y a Raimundo Tupper. La unión de reporteros gráficos y camarógrafos y entre ellos, por supuesto, representantes de Televisión Nacional que han cumplido hasta el minuto una muy buena actuación. Mañana finaliza. Y mucha atención porque en el gimnasio de La Salle, en Temuco, gran público. Se efectuaron los partidos del fin de semana correspondientes al playoff y hay 3 clasificados. Valdivia, que superó a Español de Talca. Petrox, el actual campeón, que superó a Unión Árabe. Y Banco del Estado, que ganó a Liceo Curicó. En pantalla vemos el encuentro entre Unión Deportiva Española de Temuco y Universidad de Temuco. Este partido requiere de un encuentro extra para saber los 4 clasificados para el playoff. Y se efectuó el 2º campeonato de surf internacional en Pichilemu. Participaron
competidores de Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos y por supuesto también los chilenos. En la categoría Surf Seniors ganó Kurt Neumann de Estados Unidos. En Surf Novicios, Cristian Aguirre de Pichilemu. Y en el Bodyboarding Internacional, el triunfo por un argentino, Javier García. Y en el deporte internacional, las imágenes corresponden a la final de la Copa del Mundo de Rugby. De amarillo, el equipo de Australia. De blanco, el representativo de Inglaterra. En definitiva, ante 62.000 espectadores, la victoria fue para los australianos, que vencieron a Inglaterra por 12-6. Antes, Australia había aventajado a quien era hasta ese minuto campeón del mundo, el elenco de Nueva Zelanda, que se quedó con la tercera posición tras aventajar a Escocia por 13-6. Australia, ganador de la Copa del Mundo. Y seguimos con Copas del Mundo, porque en Roma se disputó la Copa del Mundo, pero de golf, y Severiano Ballestero que se molesta porque no logra una buena colocación. Solo la cuarta posición para Severiano Ballesteros en la categoría individual. El galés Ian Woosman se queda con la primera posición en individuales, y por equipos, atención, Suecia sorpresivamente campeón del mundo en el golf disputado en Roma. Y el boxeo, Sergio, tiene distintas aristas, y esta es una nueva. Combate de pesos pesados en Estados Unidos, el hombre de negro, de pantalón negro con algunos inconvenientes sobre la campana, y miren, un escupitajo y esto que se convierte en cualquier cosa, cachacascán, pero menos boxeo. Todo puede pasar, y eso sucedió en un ring en los Estados Unidos. Y muy brevemente nos llegó por teléfono la información, así que queremos darla. Desde Punta Arenas, campeonato de básquetbol invitación adulto. Unión Española de Santiago derrotó en la final al elenco dueño de casa, Punta Arenas, por 88-79, por lo tanto, campeón Unión Española de Santiago y segundo el equipo de Punta Arenas, luego Puerto Natales y en la cuarta posición Antofagasta. Hemos cumplido con la gente de la región austral de nuestro país. Me parece bien. Hay una mala noticia para el fútbol, para el deporte. A los 68 años falleció Miodrag Stefanovic, que fue director técnico de Palestino cuando salió campeón en el año 1955. Hoy día fueron sus funerales a las 3 de la tarde en el Parque de Santiago. Deja 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Para Palestino, un buen recuerdo tiene de este hombre que fue director técnico en una campaña que lo llevó a un título el año 1955. Un alto y regresamos con más Un Deportivo. Yo quiero contar algo. Fíjense que Lucas Tudor está jugando por Newell's Boys y Newell's Boys jugando de local. Perdió en esta fecha con Mandillú de Corrientes, 10ª fecha, 0-1. Y se lesionó y tuvo que salir del equipo. Así es que está con toda la malaria, como dicen por acá en Chile. Porque la fecha anterior hace 2 fechas había sido expulsado. Y digamos que en la próxima jornada debe jugar con Huracán de visita en Buenos Aires. Y River completó 9 fechas con victorias. Récord absoluto en el fútbol argentino. Nunca un equipo había estado 9 fechas ganando, invicto, claro, con empates, uno u otra cosa, pero 9 fechas invictos. Van 10 fechas, todavía tiene pendiente un partido con Mandillú. Y Sevilla perdió de visita con el Burgos 1-0, y en la próxima fecha, la 9ª, Sevilla debe jugar con Mallorca. ¿Estamos listos con la...? Yo quería decir algo. Vamos a hablar de la Vuelta Ciclista de Chile. Le voy a robar a Jorge, que estuvo y que hizo un programa todos los días, un excelente programa que la gente lo seguía. Le voy a robar una información que va a dar él. Yo en una de las transmisiones en directo que hicimos viernes, sábado y domingo, mencioné que Alejandro Schmaug, nuestro comentarista, se había portado muy bien y nos había tendido una mano. La verdad es que yo no di completa la noticia en el sentido que él puso, sin ningún interés, sin ningún afán de lucro y sin ningún beneficio para él, un auto Alfa Romeo a disposición de Televisión Nacional para seguir la carrera. Así es que luego, en el momento oportuno, cuando venga Jorge, les va a contar todo la Vuelta Ciclista de Chile, ganada por un soviético. Y ahora, antes de la Vuelta Ciclista, nos vamos a ir con Manuel Sobarriba para que nos cuente de los caballitos, de los coluditos, del deporte, ¿cómo se llama? El rey de los deportes, el deporte de reyes, ¿cómo es la cosa? El deporte de los reyes, tal como usted lo ha dicho atinadamente, Sergio. Porque el rey de los deportes del fútbol. No sé, algunos los hípicos los discutimos, pero
Seguimos adelante. Bueno, la hípica nacional se apresta a vivir una de sus grandes fiestas, el ensayo que se disputa el próximo domingo 10 de noviembre, en el Club Hípico, en su versión, me parece que la número 118. Mire que van años. Pero vamos a lo nuestro, a lo de esta tarde. Vamos a mostrar imágenes que nunca se han visto en Zoom Deportivo. Imágenes en el Canadá, cuando se corre con $1 millón en premios a repartir el Rossman International Handicap. Hipódromo Woodbine, como digo, nunca habíamos mostrado imágenes de un hipódromo canadiense. Gracias a la cortesía de TV Cable, vemos como Sky Classic vence con contundencia, llevándose un premio de $550.000 para sus colores. Qué linda cifra esta. Y fueron 1.800 metros en 1 minuto 48 segundos, un quinto, nuevo récord de la carrera. Y en el hipódromo Chile, yendo al terreno local, 6 yeguas salieron a disputar el doble kilómetro del Clásico de Independencia. Ninguna de estas en la arena había enfrentado tal distancia. Momentos de titubeo al comenzar, pero pronto Britannic Dream se hace el mando con Luis Muñoz, segunda La Conquista, tercera Tuscolana, más atrás Mingua. Se pierde en la curva de los 1.500 metros, un tren muy conservador, hubo titubeo, reitero, en las primeras distancias para tomar la punta, y ya las tenemos en la recta final con Britannic Dreams quemando sus últimos cartuchos. La viene encimando, al decir de los hípicos, a La Conquista por fuera y por dentro con los colores albirrosado de Dulce y Ara Figurón, y la monta del eficaz Héctor Salazar, Tuscolana la favorita. Hay un mano a mano muy interesante en esta competencia sobre el doble kilómetro, y finalmente Tuscolana empieza a desprenderse de su eterna rival que la había ganado tiempo atrás. Y completando 6 carreras y 28 millones de pesos en premios, la gana en forma contundente. Tercera Britannic Dream. Segunda, como dijimos, a La Conquista. Las 2 mejores yeguas del Hipódromo Chile corrieron y animaron esta importante competencia. Pero yendo al Club Hípico, donde no hubo carreras este domingo, tenemos que Roger, uno de los grandes candidatos del ensayo, aprontó 2.260 metros en 2 minutos 28 segundos 3 quintos. La mejor marca de los trabajos, y lo puede dejar en condición de favorito. Por ahí Dalton River pasó 1.860 en 2 minutos 1 segundo 1 quinto. 14 son los competidores del ensayo el próximo domingo. ¿Cuál le gusta a usted? Falling, Mendeliana, Roger. Justamente estos favoritos en la mente del público son los que hicieron los mejores aprontes. Y carreras en el Club Hípico este lunes, es decir, casi diría yo hoy lunes, a contar de las 2:30 de la tarde, como de costumbre. Y una última noticia, este próximo lunes, no hoy, digo, el caballo chileno Wolf vuelve a correr en Estados Unidos en el cierre de la temporada de Santa Anita. Oportunamente les tendremos las imágenes. Claro que sí. Hoy casi lunes, recontra requete lunes, pues, don Manuel. Faltan 17 minutos para la 1. Y lo que fue lo primero, ya que fue muy temprano en el día domingo, cuando se resolvió esto en la mañana, lo que fue primero, las vueltas de Chile, va lo último, es un deportivo. Ahora, aquí está Jorge. Claro que sí, y usted agradecía el vehículo de Alejandro Schmauk, y de verdad que hay que agradecer eso. Yo dije que era un Alfa Romeo también. Claro, un Alfa Romeo. Recorrimos el sur de nuestro país, la verdad que se portó impecable el vehículo al mando de Kiko León. Y antes de ir a las imágenes, de verdad, Sergio, yo quiero que usted sepa el cariño por la gente del Zoom Deportivo y especialmente por Sergio Lindo. Yo tengo que decir, me dijeron, por favor, dígale a don Sergio lo contento que estamos de que haya vuelto, y se lo tengo que decir porque estuvimos en Colbún, en San Antonio, en Linares, en Maule Alto, Florida, tantos lugares que pasamos hermosos, así es que cumplo con esa gente en darle las muestras de cariño. Y para toda la gente del Zoom, por supuesto. Para todos, las gracias y un abrazo. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a ir a un resumen de lo que fue esta 16ª versión de la Vuelta Ciclista de Chile, que se inició un día martes 22 de octubre, en lo que son la primera etapa, porque el prólogo fue el 21 de octubre. Esto se realizó entre Santiago y Valparaíso, 170 kilómetros aproximadamente de recorrido, hermosas imágenes. Estaba Jorge Mella en la cámara en estas 3 primeras etapas, y específicamente a la que corresponde estas imágenes. Ese es el soviético Dolchik, que finalmente se quedaría con las metas volantes. Y a la llegada de la plaza de Valparaíso, la victoria para un hombre de Pilsen Cristal, para Alfredo Mazanés. Luego estamos con un resumen de la tercera etapa, saliendo desde San Antonio, y tal vez la más dura de todas, 198 kilómetros para finalizar en la altura de los Maitenes. Y en las alturas de los Maitenes
se produce un inconveniente, también la Cámara de Televisión Nacional de Chile, que sirvió para que las autoridades de la prueba pudieran dilucidar esta situación. En punta, Rosario Fina, de Italia. Le sigue Wenceslao Lancheros, que es colombiano, pero corriendo por Perú. Y ahí las autoridades, gracias a estas imágenes, determinaron un error, una falta de Fina. Le quitaron el primer lugar, le quitaron los 20 segundos de bonificación, se los dieron a Lancheros. Y de esa manera entonces terminaba la tercera etapa. Y esta es la séptima. Se parte en Florida y la hemos tomado en consideración porque marca un hito fundamental, especialmente para los chilenos. Ese que se está tomando el estómago es Roberto Muñoz. ¿Por qué? Porque en la séptima etapa, desafortunadamente, el número 55 de Pilsen Cristal abandona la prueba. En el momento en que era el líder de la competencia, problema de salud, y entonces llegamos a Linares desde Florida y la victoria para un embalador de fuste, para Vanderlei Magaláes, el carioca, como le llamaba tan graciosamente el locutor oficial. La imagen era de Julio Alcaíno, él estaba en la cámara y hoy está en la cámara también de Zoom Deportivo. Y luego se iniciaba la novena etapa, desde la compañía cervecera Santiago para subir a Farellones, la temida subida a Farellones. Y todo el mundo esperaba el ataque de los colombianos, de los escarabajos, pero como por ahí alguien dijo, ¿y cómo se dirá escarabajo en ruso? Porque los rusos ganaron el primer lugar, el segundo y el tercero. Primero el líder, Pavel Tankov, luego Sergei Sukhorchenko, un gran estratega y una gran figura, y en el tercer lugar otro ruso, Polovnikov. Así que fue una ensalada rusa la que obtuvieron en los primeros lugares allá en Farellones. Y la 12ª etapa, la última, transmitida hoy en directo por Televisión Nacional de Chile, gran público, y la victoria en un embalaje realmente espectacular, donde hubo otro hombre de Pilsen Cristal. Hoy una transmisión desde el helicóptero, con 9 cámaras, todo un movimiento técnico de Televisión Nacional de Chile para entregar lo mejor de esta vuelta, y donde al final 2 hombres, César Dusan y Marco Milesi, el hombre de Italia. Y a 200 metros levanta el embalaje Dusan y el joven pedalero de Pilsen Cristal que se impone en esta 12ª etapa. No obstante, y haciendo un resumen, el ganador de la clasificación general individual fue Pavel Tankov, el ganador de las metas volantes, otro ruso, Andrei Doljic, y en lo que son la prueba por equipos, gran victoria, ahí estábamos en las últimas imágenes, gran victoria de Compañía de Teléfonos de Chile, y un italiano, Giuseppe Guerini, que corrió por Centenario, fue el ganador de la meta montaña. Ojalá que para el próximo año, Sergio, esto tan controvertido del espectáculo versus el deporte, yo creo que ambas cosas son importantes. A la empresa privada, que es fundamental en el apoyo al deporte, le interesa el espectáculo, y yo creo que las federaciones y las comisiones técnicas son las encargadas de que el deporte no se pierda, y ambas cosas ojalá en la próxima vuelta vayan de la mano. Ojalá sea así. Y terminamos. Y para quedarse dormido, no cuente ovejas, cuente bicicleta. Muchas gracias, buenas noches. Zoom Deportivo nos espera el próximo domingo.